Bienvenidos, esto es el Español Digital, Habla sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. De nuevo estamos, ¿con quién? Pues con José Piñero Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Esperando hablar con vosotros para seguir relatando las barbaridades cometidas en el territorio episcopal de Zaragoza durante 1966 y 1967, Pues sí, con ocasión señor. de la Guerra Civil. Pues sí, señor, y nos viene muy bien porque hay que dejar constancia de todo esto. Adelante, Pepe. Bueno, estábamos hablando de las familias Cirac, que fue prácticamente exterminada, no toda, pero prácticamente. Y seguimos hablando de de todo este martirio colectivo. Antonio Cortés Alvesa, nacido en Caspe en 1908, herido gravemente, lo dejaron morir el 25 de julio de 1936. Tremendo. Qué barbaridad. Habíamos contado que Jesús Cirac Piazuelo, seguramente primo de los otros, murió fusilado invocando el nombre de Dios a su madre y a la Virgen del Pilar el 5 de septiembre de 1936. Tenía 37 años. Claro. Joder. Mm, También Joaquín Cortés Alvesa, hermano del que hemos citado, Eusebio Cortés Alvesa, que había nacido en 1919, fue fusilado gritando "Viva Cristo Rey" el 26 de julio de 1966. Mataron a los dos hermanos juntos, mismo día. Tremendo. Y, cuidado, son varios más. Escucha, hemos hablado de Eusebio Cortés Alvesa, nacido en 1904, 26 de julio de 1966. Joaquín Cortés Alvesa, nacido en 1919, fusilado el mismo día gritando "Viva Cristo Rey". Ramón Cortés Alvesa, otro más, nacido en Caspe en Otro más. 1913, fue fusilado el 26 de julio de 1966, el mismo día. Tomás Cortés Alvesa, nacido en Caspe el 16 de julio de 1909, fue hallado oculto en su casa y fusilado dando vivas a Cristo Rey el 12 de febrero de 1967. Es decir, Claro. cuando Dios dice que las cosas habían terminado, a este que era hermano de los anteriores lo mataron. Fíjate. Febrero de 1967. Impresionante. O sea, fueron a por familias enteras. La orden es liquidar familia. Sí, 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 sí. Joder. Qué barbaridad. No, no, sí está claro, Pepe. Está claro. Gracias a este documento del Obispado de Zaragoza, que es una institución muy respetable. Bueno, tiene más años que el Partido Socialista, por ejemplo, del siglo XIX. Claro. Por ejemplo. Don Eusebio Cortés Carbonell, nacido en Caspe en agosto de 1875, gritando "Viva Cristo Rey", fue fusilado el 26 de julio de 1966. Agustín Costa Pin, nacido en Caspe en 1890, oculto en su casa, fue hallado y llevado a fusilar a medidas a Cristo Rey a España en agosto de 1966, el 28. Pedro Dodaler García, nació en Caspe en 1869, apresado. Fue fusilado santiguándose y liderando a España el 26 de julio de 1966. Blas Esquivuela Ferrer, nació en Caspe en 1808. Luchó en el combate y herido. Fue apresado y fusilado exclamando "Dios mío, Dios mío", el Qué 5 de barbaridad. julio de 1936. Don Tremendo. Delfín Escobuela Fillola, nacido en Caspe en noviembre de 1919, entusiasta de Acción Católica. Huyó, pero fue apresado en Puebla de Híjar, donde fue asesinado el 28 de julio de 1966. Claro. Vicente Escudero Sastre, nacido en Caspe en 1883, huyó a Tábara y allí fue fusilado rezando el 31 de julio de 1936. Sí, señor. Jesús Escurín Ricard, nacido en Caspe en mayo de 1916, huyó a Fábara con su padre, que es el reseñado anteriormente, muriendo abrazado a él, gritando "Viva España y viva Cristo Rey" el 31 de julio de 1936. Otra familia. Tremendo. Familias enteras, ¿eh? Qué barbaridad. Mariano Fabián Guiú, nacido en Casper el 22 de diciembre de 1904, fue fusilado después de santiguarse y dando "Vivas a Cristo Rey" el 26 de julio de 1966. Claro. Don Antonio Fillola Payás, nacido en Caspe el 30 de noviembre de 1918, fue asesinado en el Campamento Rojo. Quiero decir que Casanova, que es profesor de la Universidad de Zaragoza, Sí, publicó un libro ya hace unos 20 o 30 años sí. llamado "El fascismo, la historia oculta en Aragón", ¿no? Sí, Yo creo que sí. también esta es la historia oculta de Aragón, porque Sí, aparte sí. de Teruel,
El nacido en Teruel tiene que denunciar esto, ¿no? Como Sí, no, historiador. no, eso no le interesa, eso no le Porque interesa. esto sí que es verdad oculta, ¿eh? Esto sí que es verdad Sí, oculta, ¿eh? oculta y ocultada además, y lo sigue siendo. Exactamente. Y lo sigue siendo. Sigamos. Mariano Fabián Guiú, nacido en Caspe en 1904, fue fusilado después de santiguarse dando vivas a Cristo Rey el 26 de julio de 1936. Antonio Fillola Payar, nacido en Caspe en noviembre de 1918, fue asesinado en el Campamento Rojo. Es decir, Qué barbaridad. cuando el soldado que estaba para combatir el ejército republicano, pues lo asesinaron en el campamento. Claro. Dionisio Fierro Martínez, nacido en Caspe en 1916, era seminarista y filósofo. Murió abrazado a su padre, victoriando a Cristo Rey a España el 13 de agosto de 1936. Don Dionisio Fierro Ruiz, nacido el 3 de marzo de 1885, era brigada de la Guardia Civil, cuando nació en Caspe. Padre del anterior, fue fusilado dando vivas a Cristo Rey y a España el 13 de agosto de 1986. Es Claro. algo verdaderamente horripilante, hasta el Tremendo. punto que uno de los que se salvó de los Irak Estopayán, porque no estaba allí, escribió un libro sobre los mártires de Caspe. Claro. ¿Eh? Qué Un barbaridad. libro que tendría que ser de consulta obligada, Claro. ¿eh? Para todos el organismo de Aragón de la memoria histórica, para que supieran qué pasó, porque solo saben una parte, solo quieren saber una parte de lo que pasó en la guerra civil. Claro. Claro. Exactamente. Don Manuel Fontanet Mantecón, nació en Caspe en noviembre de 1901. Oculto en su casa, fue encontrado y fusilado dando vivas a España y a la Virgen del Pilar el 12 de agosto de 1936. Vicente Fuster Albiac, nacido en Caspe en 1872, fue apresado y al ser fusilado dio vivas a Cristo Rey el 26 de julio de 1966. Le insistimos que no son los guerrilleros de Cristo Rey, No, ¿eh? no, 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 no. Que no se confundan los de la memoria histórica, que les falta todavía mucho estudio ahí, ¿eh? Les sobra sectarismo y les falta estudio, ¿eh? Sin duda, desde luego. Don Salvador Jiménez Sarrugustián, nacido en 1904, maestro nacional en casco oculto, fue apresado y fusilado donde vivía a Cristo Rey a España el 26 de julio de 1976. Esto hace pensar que en Caspe todas las personas que van a misa o a ejercicios religiosos debieron liquidarla, Sí, porque no. Don Benito Jiménez Doñelfa, nacido en Caspe el 25 de septiembre de 1912, hallado en su casa, fue llevado a fusilar dando vivas a Dios y a Cristo Rey, el 25 de julio de 1966. Es decir, los encontraba en casa y automáticamente los llevaban a fusilar. No pasaba por un organismo previo, ¿no? Por una nada. especie de checa o tribunal popular. Cuidado que esto lo que está diciendo este informe de 1940 del Obispado de Sí, Zaragoza sí, es, sí, sí. pero muy Está claro. elocuente, muy elocuente. Está claro. Digamos. Eh, Don Emilio Gros Serrano, nacido en Casper en noviembre de 1904, era teniente, fue fusilado dando vías a España el 28 de julio de 1966. Agustín Guiú, catalán, nació en Caspe en 1910, murió asesinado en Lérida, repitiendo aculatorias el 25 de julio de 1966. Antonio Hugh Giral, nacido en Caspe en julio de 1878, después de grandes tormentos y atropellos, fue asesinado el 23 de julio de 1936. Luis Will Pardo, nacido en Caspe el 24 de octubre de 1886, fue fusilado después de grandes tormentos dando vivas a la Virgen del Pilar y a España el 26 de julio de 1936. Su hermano Mariano Guiú Pardo, nacido en Caspe, fusilado dando vivas a España y Cristo Rey el 26 de julio de 1967. A uno lo fusilaron y a otro lo sometieron a grandes tormentos, Sí, sí, según el obispado de Zaragoza. efectivamente. Manuel Guiado Pizuelo, que debe ser primo de los anteriores, nacido en Caspe el 31 de mayo de 1877, era padre de las escuelas pías, fue sacado a fusilar dando serenamente vivas a Cristo Rey y entre insultos y golpes murió el 26 al 28 de agosto de 1966. Carlos Herrera Guiú, nacido en Caspe en 1907, haciéndole poco a poco y exclamándolo, Dios mío, el 26 de julio de 1936. Una auténtica carnicería, ¿eh? Tremendo. Como uno viendo. Don Antonio Herrero Berrán, nacido en Caspe el 18 de abril de 1908, fue hallado y fusilado dando vivas a Cristo Rey el 21 de febrero de 1976. Insisto, para toda esta gente
sectaria que nos está escuchando, mucha de ella, que sé que nos escucha. No estamos hablando de un informe de la policía, No, no, ni de la no. comisaría, ni de Falange, ni del ejército. Estamos hablando de un informe realizado por el Arzobispado de Zaragoza, que es una institución que viene de la Alta Edad Media, Está o claro. más aún, desde que llegaron aquí los cristianos. Sí, 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 sí. Cuidado, que esto es una institución independiente y Sí, señor. está dando unos datos totalmente espeluznantes de lo que pasó en Aragón y que muchos escritores de izquierdas ni lo quieren saber ni lo quieren oír o lo han manipulado. Claro, Que esto es lo que realmente efectivamente. grave, que nunca haya pasado esto, porque esto es historia, sino que mucha gente ha manipulado esto con una finalidad de beneficiar a la izquierda y obtener un rédito político ante la tontería y la Nada estupidez más. de la derecha española, que es una cosa crónica a la derecha. Aquí gobierna la izquierda porque la derecha es estúpida, ¿eh? Claro. Según mi opinión. No tiene Sin nada que ver con duda. la derecha, por ejemplo, con la derecha inglesa, la de los conservadores, que yo conozco bien por haber vivido en Inglaterra. No tiene nada que ver, ¿eh? Nah, no tiene nada que ver nada, Sigamos. Pepe. Manuel Lizano Guiú, nacido en Caspe en enero de 1905, fue fusilado cuando vio a Cristo Rey a España el 28 de octubre de 36. Enrique Luna Serrano, nacido en Caspe en 1901, fue hallado y fusilado a las 3 horas después de haber confesado con un sacerdote el 17 de julio de 1966. 3 horas liquidaban a esta persona. 3 horas. Pío Magallán Langostera, nacido en Caspe en 1891, fue hallado en su casa y después de maltratado fue fusilado en el cementerio el 4 de agosto de 1936. José Marrufo Domínguez, nacido en 1885, era guardia civil. Fue llevado a Caspe, a la Almolda, donde después de atormentado fue asesinado rezando el 25 de agosto de 1936. Jesús Mirabete Marraco, nacido en Caspe en 1908, oculto, fue hallado. Después de confesarse, fue asesinado dando vivas a Cristo Rey a España el 6 de agosto de 1966. Manuel Molina Jordán, nacido en Caspe el 8 de marzo de 1888, fue fusilado en la puerta de su casa el 21 de febrero de 1937. Mariano Molina Muniente, nacido en Caspe el 19 de diciembre de 1901, fue fusilado dando vivas a la Virgen del Pilar, a Cristo Rey y a España el 26 de julio de 1966. Repetimos lo dicho anteriormente cuando hemos comentado en el capítulo anterior qué pasa, Sí, qué ocurrió con la Virgen del Pilar. efectivamente. Garde, nació en Caspe el 21 de abril del 16, fue fusilado muriendo cantando el himno de la Juventud de Acción Católica el 25 de julio de 1936. Jo, Mariano Montañés Asensio, nacido en Caspe, en mayo de 1912 fue fusilado dando vivas a Cristo Rey y a la Virgen del Pilar el 26 de julio de 1916. Fueron bastantes personas liquidadas de Acción Católica. Acción Católica fue sí, una sí. institución muy importante por aquella época, en los años 30 y también en los años 50, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. En los Sí, años señor. 60, muchísima gente perteneció a la Acción Católica, incluso en los años Muchos, 60. muchos, muchos. Muchos matrimonios se conocieron siendo activistas de Acción Católica, ¿eh? Sí, señor. Acción Cogieron Católica era, por listas. ejemplo, Sí, por ejemplo, Blas Piñar, perteneció a Blas Piñar, era un gran orador de Acción Católica, sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Antes de meterse en política, Blas Piñar perteneció a Acción Católica. Sí, sí. Muchos, Desarrolló muchos. una labor de orador y divulgador de la religión católica en los años Claro, 40 y los años 50, claro. ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Digamos, Mariano Montañés Asensio, nacido en Caspe en mayo de 1912, fue fusilado dando vivas a Cristo Rey y a la Virgen del Pilar el 26 de julio de 1936. Antonio Pardo Guiú, nacido en Caspe el 20 de octubre de 1915, fue apresado y llevado a la Almohada. Allí fue fusilado dando vivas a España y a la Virgen del Pilar el 28 de agosto de 1966. Yo creo que pues, habrá que pedir en este sectarismo de la izquierda española, de alguna y no de toda la izquierda, pero de la izquierda que Claro. desgraciadamente controla el relato político, que la Virgen del Pilar se ha retirado, porque es un incentivo de los Es un fascistas, ¿no? incentivo de los fascistas, Fascistas, efectivamente, sí, sí. entre comillas, ¿no? Que llaman fascistas a Sí, cualquiera. sí, sí. Creo que van a llamar fascistas a la reina Isabel de Inglaterra, a Enrique VIII, a Carlomagno. Creo que, Sí. tienen muchísima A gente para todos. acusar de fascistas, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, fíjate a dónde llega el extremo con esto del fascismo, que desaparecido el fascismo en 1945, con las leyes de los aliados y con la limpia que hicieron, Sí, están señor. acusando de fascistas a todo el mundo, de la derecha. Y la derecha es tan estúpida que se lo cree, se considera fascista ahora. Bueno, es que
Ya, es que la derecha siempre ha sido así en España, Pepe. Si es que Pero siempre. la derecha es española, es para hacerle un análisis de que es estúpida Sí, total. Es sí, decir, lo que no. dice la izquierda se lo Sí, cree, sí. ¿no? No, no tiene remedio, no tiene No es un remedio. relato Nada. político. El Nada. mismo, el mismo fiscal general del Estado todavía dice que ha sido procesado porque estaba defendiendo el relato político de la izquierda. Sí, Un sí. fiscal Sí, defendiendo un sí. relato político, Sí, sí, sí. eso ya no es correcto, vamos, desde ningún punto. Ah, Pero es parece que el relato impresionante. político lo ha cogido la, la derecha española, ¿no? Claro, 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 claro. Manuel Piazuelo Vallejo, nacido en Castro el 25 de diciembre de 1912, herido de aviación, fue llevado al hospital donde murió como buen cristiano. Bueno, esta persona murió derivada de combate, ¿eh? Sí, sí. Manuel Piela Jover, nacido en Caspe el 7 de septiembre de 1878. Encontrado por los milicianos en su casa, allí mismo fue fusilado diciendo Dios mío el 25 de julio de 1936. Bueno, Indaliencio Sancho Buenacasa, nacido en Caspe el 11 de julio de 1911, fue fusilado dando vivas a España, Cristo Rey, el 26 de julio de 1966. Hombre, habría que preguntarle a estas personas que nos pueden escuchar de Caspe qué está haciendo la memoria histórica en Caspe, ¿no? claro, ¿Qué claro, actividades que está claro, realizando? ¿A qué claro. se dedica? Si es que existe, ¿eh? Que yo no Si sé es que si existe existe, un movimiento ahí. efectivamente, efectivamente. Sigamos. Indalecio Sancho Buenacasa, nacido en Caspe el 11 de julio del 11 de 1911, fue fusilado dando vías a España, Cristo Rey, el 26 de julio de 1996. Bueno, entre el 25, los primeros finales de julio, en esta localidad fue una auténtica carnicería de Sí, personas sí, sí. religiosas, ¿eh? Ah, tremendo, tremendo. José Sancho Guiú, nacido en Caspe en 1920, apresado en casa, fue fusilado, dando vivas a Cristo Rey y a España el 17 de octubre de 1916. Un menor de edad, tenía 16 años, ¿eh? Sí, Don señor. Miguel Sanz Cardona, herido, fue llevado a Caspe, en Alcañiz, donde fue fusilado santiguándose, dando vivas a Cristo Rey y a España el 4 de agosto de 1966. Bueno, que asesinen o maten a un chico o un niño, ¿no? José Sancho Guiú, que tenía 16 años, quiere decir pues que era sacristán o que lo habían entrar en la iglesia a Claro, comulgar, porque esto es claro. normal, no tenía ninguna actividad política. No, no, está claro, está claro. Es una cosa terrible, vamos. Don Antonio Solán Santrés, nacido en Caspe en 1902, fue apresado y fusilado dando vidas a Cristo Rey a España el 5 de julio de 1966. Don Domingo Vicente Fací, nacido en Caspe el 4 de agosto de 1873, fue apresado junto con su hijo dando vivas a Cristo Rey al ser fusilado el 26 de julio de 1966. Teodoro Vicente Poblador, nacido en Castro el 27 de diciembre de 1905, apresado con su padre, murió fusilado dando vías a Cristo Rey el 26 de julio de 1966. Hombre, que murió abrazado con su padre, con su hijo, ¿no? Claro, Abrazados, ¿no? claro, Esto claro. es una cosa muy curiosa que me recuerda el famoso cuadro de Goya de los fusilamientos de la Sí, Moncloa, señor, sí, en señor. 1808, donde cómo estaba la gente, que está Sí, señor. muy bien retratado por Goya, cómo era fusilada la gente, además Sí, bien, sí. se, Goya, que es aragonés, que bien lo reflejó, pues bueno, lo que sorprendería a Goya es que en su tierra, de la Sí, sí, misma sí, sí. forma, De la murió misma. gente Eso es, 130 efectivamente. años después. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Qué barbaridad. Impresionante, Pepe. Esto es algo terrible, vamos. Ay. Don Teodoro Vicente Poblador, nacido en Caspe en 1905, apresado con su padre. Bueno, ya hemos dicho el siguiente, ya hemos dicho, pasemos al siguiente de este caso, ya hablamos sobre él. Pedro Vicente Latre, nacido en Caspe en 1865, murió en combate frente a los rojos. Bueno, esta es una persona que murió en combate, no tenía que estar aquí, aunque No, era no, claro, claro. de, Esa no, esa no. Antonio Manuel Rozas, natural en Castelnou, Teruel, 43 años, asesinado en el término llamado El Muro, el 11 de febrero de 1967. Otro natural de Castelnou es Manuel Estueruelas Lorenzo. Maurel, debían ser parientes, ¿eh? De 77 años, asesinado en... Un momentito, pasemos. Con el anterior 11 de febrero de 1986, es decir, bueno, prácticamente había trabajado en las elecciones a favor de las derechas. Joaquín Blasco Minguellón, natural de Burge, Julve, Teruel, domiciliado en Castelnou, de profesión practicante, de 70 años, fue asesinado junto al cementerio de San Per de Calanda el 11 de febrero
de 1936. O sea, este fue asesinado antes de estallar el movimiento, en febrero de 1966. No sé si eso me va a Efectivamente. decir Sí, 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 sí. no, creo que no. Sí, sí, Juan fíjate. Blasco, cura regente de Cribillén, Teruel, fue llevado a juzgar a Muniesa, siendo fusilado el 11 de agosto de 1966, dando pruebas de devoción y de espíritu. Francisco Espada Martín, nacido en Taganta en 1865, cura párroco de Cuevas de Cañar, Teruel, apresado, fue conducido al cementerio de Agua Viva, muriendo fusilado el grito de Viva Cristo Rey el 30 de julio de 1936. Pues era un anciano, porque tendría prácticamente Claro, 36, claro, tenía casi 80 años. claro que sí. Pascual Navarro Pascual, natural de Lloza, residente en Ejulbe, de 53 años de edad, fue fusilado el 24 de agosto de 1966. José María Ferrer Zurita, farmacéutico de Ejulbe, de 28 años, fue asesinado el 28 de agosto de 1966 en el cementerio del pueblo de Los Olmos. Ramón Temprano Pascual, labrador natural de Julbe, 57 años, fue asesinado el 28 de agosto de 36 en el cementerio del pueblo de Los Olmos. José Moliner Pascual, albañil natural de Julbe, fue asesinado el 28 de agosto del 36 en el cementerio del pueblo de Los Olmos. Pascual Salve, labrador natural de Julbe, 54 años, asesinado el 9 de noviembre del 36 en el cementerio de Calanda. Fíjate que sigue la misma tónica de asesinatos y ejecuciones. Sin Personas de duda. más de 50 años, ¿eh? Sí, 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 está claro, está claro. Aquí hay pocos jóvenes, primeramente porque los jóvenes habían sido movilizados a la fuerza para ir a combatir, Claro, ¿eh? Y todas las personas de 50 años tienen un sentimiento religioso que venían posiblemente nacidos en el siglo XIX, donde había una gran devoción religiosa, terminaron con ellos. Terminaron con ellos. Pascual Salve, labrador natural de Julbe, de 54 años, asesinado en noviembre del 36 en el cementerio de Calanda. Fernando Calvo Pascual, labrador natural de Julbe, de 38 años, asesinado el 4 de noviembre del 36 en Calanda. José Betes, también otro natural de 36, otro labrador natural de Julbe, de 36 años, también en el cementerio de Calanda en noviembre de 1966. Pascual Betes Calvo, labrador natural de Julbe, asesinado en Calanda en noviembre de 1966. Es decir, aquí cogían pueblos enteros y los liquidaban, ¿eh? claro. 5 minutos, Pero, Pepe. 5 minutos. bueno, vamos a ver si me deja porque parece que no. A ver. Bueno, esto sí, ya me lo deja. Es que algunas veces el ordenador Dios mío, se me, se me para y no hay manera de muchos más casos y que Vale, iremos vale. continuando Pues en nada, el siguiente capítulo porque hay muchísimas cosas y vale. todavía no hemos comentado las mayores barbaridades y atropellos que ocurrieron en la zona de Teruel, ¿eh? Pues nada, lo dejamos aquí por ahora, ha salido muy bien, 25 minutos, suficiente, y seguiremos con José Piñeiro Maceiras, porque esto hay que relatarlo, Pepe, esto hay que verlo y la gente tiene que conocerlo, esa es tu misión y la nuestra también. Un abrazo muy fuerte, José, y muchísimas gracias, hombre. Gracias a todos y saludos. Continuaremos. Unas gracias. Hasta luego, hombre. ¿Eh?